Bienvenidos al Rodcast en una edición más de la mano de AWS. Y es que a veces cuando se habla de inteligencia artificial y de todo el tema de tecnología, pues se piensa en las grandes corporaciones, en estas compañías que pues semana a semana van planteando innovación, las grandes en México que evidentemente también la van adoptando, pero realmente no va a ser la gran diferencia en tanto no vayan al corazón económico de este país, que son las pequeñas y medianas empresas. Y para hablar de esta parte, la tecnología y las pequeñas y medianas empresas, y diría sobre todo las pequeñas y microempresas, que es ahí en donde se generan pues el 95% de los empleos en México. Para hablar de ello, me da mucho gusto que en este capítulo está con nosotros Carlos Huitrado. Él es el Partner Development Manager en AWS. Bienvenido, Carlos. Gracias, Julio, muchas gracias. También está con nosotros Elizabeth Guillén, que bueno, una mujer, porque ya llevamos varios en donde no había habido. Ella es Commercial Manager de CloudUp. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo. También está con nosotros Osvaldo Luna. Él es el director de la unidad de negocios en CompuCloud. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí, Rodrigo. Y Manuel Benítez, de Cloud Supervisor de TV Synex. Espero haberlo dicho bien, sino ahora que Synex. Ah, perfecto. Es que luego ya no sabe uno si es... Sí, pero sí, la Y no se pronuncia A y entonces Synex. Exactamente. Bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero, Carlos, primero que te presentes un poco y cuál es el ángulo de AWS vinculado a pequeñas y medianas empresas. Por supuesto. Bueno, yo soy gerente de desarrollo de negocio. Mi objetivo es apoyar a todos nuestros socios de negocio justamente en habilitarlos, en desarrollarlos y bueno, proveer las herramientas a través de nuestros mayoristas como TD-SYNNEX aquí presente para que ellos se desarrollen, valga la redundancia. Claro. Elizabeth, ¿qué hace la empresa en la que tú estás? Claro que sí, Rodrigo. Pues bueno, CloudUp es un partner advanced de AWS, ya para casi 15 años de experiencia. ¿Qué hacemos nosotros? Traducir todo este universo que es AWS hacia estos clientes finales, ¿no? Los que quieren ir incursionando en la nube, que se acercan a un partner con experiencia y que sobre todo dicen, bueno, me encantaría ir a la inteligencia artificial, ya sé que con Amazon puedo al e-commerce, puedo hacer esto y lo otro, pero ¿quién me lleva de la mano? CloudUp los lleva de la mano. Entonces podemos hacer todo esto de los programas de AWS, hacerlos fáciles y coloquiales hacia los clientes y también ser ese músculo técnico cuando no tienen todas las áreas. Nosotros estamos ahí con un equipo técnico certificado y con desde los administrativos hasta la parte comercial les pueden apoyar. Que es muy importante, Manuel. Preséntanos a tu empresa. Claro, bueno, TD-SYNNEX somos un distribuidor a nivel mundial. Trabajamos con muchas empresas, pero de unos años para acá la mancuerna con AWS ha sido bastante grande. Nosotros nos dedicamos justo a desarrollar a los canales, a los partners estratégicos, tanto comercialmente como técnicamente, para que ellos potencialicen el negocio de AWS hacia los clientes finales, ¿no? En este caso hacia todo el segmento de SMB, bueno, y el segmento en general, ¿no? De todos los segmentos que ellos trabajan. Osvaldo, preséntanos a tu empresa. Perfecto, con gusto. CompuCloud lleva más de 13 años en el enfocado 100% a Amazon Web Services. Somos un partner que ve la nube y particularmente solamente AWS, ¿no? Y nace, curiosamente, ya ha evolucionado mucho en el enfoque de las pequeñas y medianas empresas, generando una competencia especializada para llevar de la mano el camino a estas empresas que, como lo decía Elizabeth, ¿no? Que necesitan ese acompañamiento, las empresas tanto técnico como a las mejores prácticas, ¿no? Hoy en día no solo nos dedicamos a subir a una empresa a la nube, oye, te miro a la nube y a los trozanos, sino los llevamos lo que nosotros llamamos el Cloud Journey, para llevarlo desde el inicio, la migración, la adopción y unas mejores prácticas, ¿no? Ya que la nube, en todo este tiempo hemos entendido correctamente que no es solo estar arriba, sino irla mejorando a través del tiempo y sobre todo ir adaptando las nuevas tecnologías que salen todos los días prácticamente. Lo que hoy tenemos ya mañana es viejo, y cómo los apoyamos a las empresas a ir adoptando en función de su foco de negocio. Claro. Carlos, ¿y cuál es la visión con respecto a las pequeñas empresas, vinculado por supuesto a la nube, pero sobre todo al universo más completo de AWS? Mira, es muy relevante para nosotros, inclusive dentro de México es una vertical que a nosotros nos gusta desarrollar y prácticamente como tú arrancabas en el segmento, estamos hablando de que hoy en día representan 52% del Producto Interno Bruto del país. De acuerdo al INEGI, en sus estadísticas de enero de 2025, ellos comentaban que estamos hablando de cerca de prácticamente 7 millones de empresas que participan. Entonces es un segmento muy relevante y sobre todo
muy aunado a lo que a nosotros nos gusta dentro de nuestra cultura, porque nos gusta mucho estar apoyando la innovación, estarles trayendo y compitiendo, que es uno de los aspectos fundamentales en las pymes, para que se puedan diferenciar, independientemente de en qué segmento, puede ser una micro, puede ser una pequeña, puede ser una gran empresa, pero nos interesa mucho acercarles a esa tecnología, que compitan, que se adapten y que tengan un alcance global. Entonces va muy de la mano con nuestra cultura. Claro. Manuel, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre las empresas pues ya más consolidadas, más grandes y las pymes a la hora de acercarse a la tecnología y sobre todo en un momento de tantos cambios como el que estamos viendo en términos de las herramientas y su evolución? Claro, bueno, todo el tema del segmento de SMB, por lo general las empresas, las pymes, las startups, pues tienen que invertir, ¿no? Para arrancar. Muchas veces se piensa que la nube puede ser cara o que necesitas de grandes inversiones para poder llegar a ella, ¿no? Entonces es mucha la diferencia entre una empresa ya consolidada que tiene un equipo de TI, que puede desarrollar negocios, que puede incluso invertir, ¿no? Tiene su presupuesto propio para desarrollo de negocio, desarrollo en la nube, de infraestructura. Entonces estas empresas que pertenecen a este segmento pues carecen un poco de eso, ¿no? AWS lo que hace es justo darles todas las herramientas a un costo por uso, que es justo lo cual a ellos les ayuda mucho porque la inversión inicial puede ser muy baja y puede ser escalable, ¿no? Entonces, también el tema de entrenamiento, ¿no? Justamente para conocer de qué va la nube, cómo se come, ¿no? Cómo hay que usarla. Muchas veces se dice que la nube no se vende, la nube se consume, ¿no? Entonces, eso, creo que el tema de desarrollar a este tipo de segmento nos hace crecer mucho más el tema del negocio de la nube, ¿no? Claro. Elizabeth, y mencionabas ustedes, bueno, todos los que están aquí llevan de la mano, pero a veces no solo es un tema de costos, sino de puntos ciegos a la hora de entender que la tecnología pues se puede generar eficiencias y que no necesariamente el costo es infinito. Y habrá muchas, bueno, no infinito, pero muy grande, habrá muchas empresas que digan, yo la verdad es que no estoy en ese momento para acercarme a la tecnología, sin darse cuenta de esas enormes posibilidades que les puede dar, sobre todo en un sector además que hay que decir que las pymes pues tienen una tasa de mortalidad de 18 meses, 24 meses, es realmente muy dramático. ¿Cuál es ese tomar de la mano y sobre todo qué significa? Claro, y eso que mencionas es súper importante, Rodrigo, porque justo se ha visto que hay muchas pymes o startups que han sobrevivido gracias a la digitalización, ¿no? Y con este comentario de que, oye, es que no estoy listo, es que yo no soy la gran empresa, soy, no sé, quizá una cadena de 5 sucursales, ¿no? Que tengo abarrotes y yo veo y las grandes, los grandes almacenes, ¿no? De retail, ¿cómo voy a competir con ellos? Yo creo que esa es gran parte de nuestro trabajo como partners y dentro del ecosistema de AWS. Mostrarles a esas empresas, a esas pequeñas, medianas empresas o microempresas, que la nube de AWS llegó para democratizar. Lo que tú ves que están haciendo los grandes retailers, también tú lo puedes hacer. Y lo mejor es que, como decía Manuel, es pago por uso. No tienes que tener, oye, 50 ingenieros certificados y entonces data y entonces desarrolladores. No, acércate a la nube, acércate al partner, porque de eso se trata. Mostrarte cómo esta democratización y que Amazon haya invertido en México, se trata también de pues este gran boom que tenemos y que está a punto de explotar, ¿no? Claro. Osvaldo, y en ese contexto vivimos la pandemia y como ya lo decía Elizabeth, bueno, no lo decía así directamente, pero va implícito en su respuesta, en función de muchas empresas que dicen eso no es para mí, pero claro, en la pandemia o te digitalizabas, depende la naturaleza de la empresa, o desaparecías. Lamentablemente muchos desaparecieron, pero otros sobrevivieron. ¿Cuál fue tu experiencia relativa a eso? Y sobre todo, pues no necesitamos una pandemia para sobrevivir porque si lo hace tu vecino o tu competencia, pues a lo mejor te va a sacar una ventaja insalvable. Bueno, ya fue una pregunta muy larga, pero ¿cómo fue la experiencia de la pandemia y sobre todo cómo dar esos saltos, digamos, para tener servicios pues de primer nivel en materia tecnológica? Claro. Claro, Rodrigo, excelente pregunta. Bueno, la pandemia, como bien lo dijiste, mucho empujó o obligó, o orilló, déjame ponerlo de esta manera, además a muchas empresas a dar este salto a la digitalización. Muchas de ellas posiblemente ya estaban listas desde antes para dar ese pequeño paso, no necesariamente grandes pasos, más sin embargo, en el tema de la digitalización, donde el uso de la nube,
como tú lo dijiste, ¿no? Hubo empresas o te subes o te mueres como empresa, ¿no? Entonces creo que fue un tema muy importante, más sin embargo, como lo bien mencionabas, eso nos ayudó a también a más empresas a concientizar oye, sobreviviste toda esta parte, no te esperes a la siguiente pandemia, ¿no? Y ahora más con lo que han tocado aquí todos en el foro, la democratización, o sea, el tema desde de la nube te permite eso, te permite ir evolucionando y no necesariamente es esperar a que llegue la siguiente pandemia, ¿no? Tiene que haber un tema de visión hacia dónde quieres llevar, hacia tu empresa, hacia la organización, y como decir, no, es que yo muy lejano, soy chiquito, esa es la labor principal, y a través de la pandemia a veces me ha servido como un ejemplo perfecto, donde dices, oye, no esperes a que llegue, tú ya estás listo, no parar la gran transformación, pero empecemos con esta área o este proceso o toda esta cuestión, y sobre todo que no requiere gran inversión, porque parte de lo que vemos como AWS y nosotros como partner en conjunto nos convertimos en un habilitador de negocio. Creo que ese es el mensaje principal, ser un habilitador de negocio a través de tecnología de la nube, y eso pues conlleva a que pueda seguir evolucionando, y pues bueno, a raíz de eso ha venido a voltear un poco más, aunque todavía hay empresas que todavía no quieren darse salto, pero ha venido a facilitar a raíz de la pandemia. Carlos, ¿qué tanto se mantuvo, digamos, y yendo a la pandemia? Y lo digo porque pues muchas empresas no sabían que podían operar de manera virtual, entre comillas, a través de videollamadas, etcétera. Todos estuvimos infinitamente en ellas. Afortunadamente ahorita están aquí. Pero ¿qué tanto ese primer empuje que generó un proceso de digitalización importante, qué tanto se retrajo después o se ha mantenido, o cómo ha sido el mundo pospandémico en materia de tecnología, vinculado obviamente a pequeñas y medianas empresas? Claro, pues mira, ese salto se ha mantenido este ritmo, y nos ha demandado nuevas formas en las cuales tenemos que llegar y tenemos que transmitir este mensaje, porque para nosotros la digitalización no es nada más adoptar esa tecnología, sino cómo vamos permeando, cómo apoyamos a todas estas empresas en comentar lo que aquí han muy bien dicho nuestros socios. O sea, no adoptes simplemente una tecnología. ¿Cómo vamos mirando el camino para que te diferencies, para que puedas ser competitivo? Y sobre todo también en los apoyos económicos, no nada más desde la perspectiva de costos o pago por uso, sino también cómo les enseñamos a que una vez que ya estás ahí, estén monitoreando esos costos para que puedan invertir o reinvertir esas capacidades. Entonces, sí se ha mantenido, hemos estado de manera muy constante monitoreando y al mismo tiempo accediendo a todos nuestros socios, justamente para poder llevar ese mensaje de competitividad y de digitalización. Por supuesto. Elizabeth, ¿cuál es el paso uno, digamos, cuando viene una empresa? ¿Qué tan sofisticada ya está? Porque obviamente hoy las empresas, bueno, ya entienden el entorno digital en términos de que hicieron videollamadas, probablemente operan en ciertos grados de nube, a lo mejor sin darse cuenta, pero procesos, simplemente usar un correo electrónico, probablemente ya operas una parte de alguna suerte en la nube. Pero ¿cuál es ese paso uno, sobre todo en las pequeñas empresas, que a lo mejor no es tan visible, o cuál es ese primer elemento que tienen que tener para empezar a avanzar en este camino? Claro, yo creo que, bueno, lo primero justo es que muchas de las empresas ya están de alguna u otra forma vinculadas a alguna plataforma, ¿no? Que es como un servicio, llámese un correo, llámese tu repositorio, ¿no? Donde estás guardando documentación. Cuando tú les muestras los datos duros, cuando les dices, oye, ya tienes el oro, como se ha dicho en podcasts anteriores, este petróleo, ¿no? Digital, que son los datos. ¿Sabes quién es tu cliente? ¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? ¿Qué te compra? ¿No? El siguiente paso es mostrarles cómo pueden transformar esa data en monetización. Entonces, en ese paso nosotros entramos como partners, hacemos, por ejemplo, un assessment gratuito. En este assessment descubrimos esa madurez que decías hace un momento, en dónde estás, quién es tu equipo de trabajo, qué te hace falta. También es parte de la cultura de Amazon esta parte de demos, de pruebas, incluso de tenemos el marketplace de Amazon, que imagínate es como una tienda en línea, pero de soluciones tecnológicas previamente armadas, ¿no? Entonces, si el cliente dice, oye, yo quisiera experimentar qué es el e-commerce, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No te preocupes, yo te ayudo. ¿Qué crees? Ya hay una solución. Necesitamos esta información, la ordenamos, podemos pagar por uso esa herramienta tecnológica, y además puedes hacer una prueba sin costo,
¿no? Entonces vamos probando la nube. Lo que Amazon Web Services fundamenta mucho, incrementa mucho dentro de nuestro ecosistema, es que justo esta obsesión por el cliente se traslada a no tengas miedo, hay quien te apoye desde cero, hay quien te enseñe desde cero, hay quien te lleve por los cursos, por las certificaciones, y también Amazon tiene a los grandes expertos que trabajan de la mano con partners como nosotros para que el cliente tenga totalmente un 360, ¿no? Que lo va cuidando y lo va guiando. Desde algo tan simple como, oye, ¿qué es la nube? ¿Cómo hago este respaldo? ¿No? Hasta, oye, ya me interesa saber mi cliente 360. Quiero saber mi inventario antes de que venga el próximo año. Quiero saber qué se vendió más y, por supuesto, hacia qué nicho voy. Claro. Osvaldo, y en este sentido, ¿qué tan sofisticadas ves a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, en términos de la discusión? Digamos, supondría yo, pero por eso te lo pregunto, que ya saben qué es la nube, ¿no? Pero como bien decía Elizabeth, a lo mejor tienen una idea no tan precisa de qué es la nube o cuál sería, digamos, el grado de sofisticación y cuántas de las que te toca ver es la primera vez que tienen este tipo de discusiones. Perfecto. Bueno, definitivamente ha evolucionado el nivel de sofisticación, ¿no? O sea, todavía recuerdo hace 12 años, de repente daba pláticas precisamente de qué es la nube. O sea, empezaba mis discursos primero de qué es la nube y poner ejemplos donde dice, oye, pues al día ya usas un repositorio, al día ya tienes una cuenta de mail gratuita, ya estás en la nube. Entonces, empezaba eso. Al día de hoy, la mayoría de las veces ya saben que la nube, muchas veces, y la verdad que el boom que hubo muy fuerte a partir del año pasado en temas de GenAI fue algo que despertó de repente todo ese tema de que, caray, ya, y aquellas empresas que están un poco más rezagadas, despertó más el interés, ¿no? Donde se vio un tema y dices, ok, para hacer GenAI, bueno, un habilitador principal es la nube, ¿no? Sobre todo hablando en términos de democratización. Si no hay nube, ¿no? O sea, te costaría una fortuna y sería casi imposible tener tú hacer GenAI con tu propio data center, ¿no? O sea, es algo totalmente inviable. Entonces, ya el nivel de conversación ha elevado, sinceramente. Y ha sido muy poco, casi nulo al día de hoy, que yo me topo con un cliente que no conozca el concepto nube. Tal vez no a las operaciones del día a día que ya lo utiliza en la empresa, donde dices, tengo mi ERP, tengo un CRM, no a nivel de tecnología, pero por lo menos ya a nivel personal y vuelvo a traer, ¿no? El tema de ChatGPT también ya utilizan nube, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones ya evolucionan. Entonces mis pláticas ya no inician con qué es nube, sino más bien, cuéntame, ¿qué programas tiene? ¿Qué paints, no? Ese enfoque a los paints es la etapa de conversación y donde ya la nube pasa, como dicen, como siguiente tema de conversación porque nos enfocamos en, yo te voy a resolver ese pain con tecnología nube, con tecnología AWS, como lo mencioné hace rato, habilitando tu negocio, ¿no? Entonces ya se ha vuelto. Y hablando de lo que dice Osvaldo, Manuel, ¿cuáles son los puntos de dolor que tienen las empresas, las pequeñas y medianas, que son los más comunes? Bueno, hay diferentes. ¿No? A lo mejor es No, sí, claro. Bueno, creo que uno es el tema de, como ya lo comentábamos, creer que la nube es solamente para grandes empresas, ¿no? Entonces, muchas de las pequeñas empresas no creen que esa solución esté disponible para ellos, ¿no? Entonces, no ven todo el abanico que AWS ofrece. Entonces, el hecho de que se asocien con un partner o con un socio estratégico que les guíe puede evitar, ¿no?, esa primer barrera. También creo que el hecho de tener todavía como la barrera de la infraestructura física, que muchas de las empresas creen que tenerlo físico es lo que tiene que ser, y todavía les da mucho miedo, ¿no?, migrar a nube. Entonces, esa cultura de que, bueno, si tienes algo físico, necesitas espacio, necesitas invertir aún más, necesitas una persona que esté dándole ahí monitoreo, mantenimiento, y cuando ven que se puede resolver y que el costo baja infinitamente, pues creo que ya van avanzando, ¿no? Entonces, esas barreras, la barrera cultural, ¿no?, el hecho de que no creen que todo lo que esté en la nube puede hacer lo que esté físico y más, ¿no? Incluso, ¿no?, con el tema de inteligencia artificial. Y incluso que se pueden ahorrar muchas veces incluso personal o incluso costos administrativos utilizando nube, ¿no? Entonces creo que empezando por ahí, creo que son las primeras barreras y de lo que adolecen la mayoría de
de las pymes, ¿no? De las startups. Claro. Carlos, y en la discusión de inteligencia artificial, bueno, hablábamos de la pandemia, ya algunas o muchas se digitalizaron o ya no están, lamentablemente, pero ¿cómo ha sido, digamos, estos últimos años en términos de inteligencia artificial generativa vinculado a pequeñas y medianas? Porque ya decía, a veces la discusión parece que está centrada en los modelos, en las grandes compañías, en que tal empresa panificadora lo adoptó, o sea, Bimbo, o Cemex, o etcétera, y todos hablamos de esos casos de uso. Pero, ¿qué está pasando en el mundo de las pequeñas y medianas? Pues mira, yo lo definiría con productividad. Y te puedo poner un ejemplo de una empresa en Querétaro. Es una empresa, cae todavía en el micro, 10 personas, y se está reduciendo, pero no por temas operativos, sino por temas estratégicos. Esta empresa adolece, como muchas, de talento, adolece de producción. Y esta empresa en el estado de Querétaro lo que hace son funciones de ingeniería a muchas líneas de producción que existen en el Bajío. Entonces falla una línea de producción, una máquina llamada CNCs, entonces van y los llaman, ellos reparan motores, reparan temas de electrónica. Entonces dirías, bueno, ¿y qué tiene que hacer con inteligencia artificial? Bueno, ellos dentro de su proceso tienen un sistema de gestión de clientes donde capturan prácticamente como cualquier empresa que es solo requerimientos del cliente. Entonces ellos van haciendo sus diagnósticos de qué pudo ser la falla, tienen justamente un repositorio en donde van viendo los manuales de N cantidades, motores, tipos, etcétera. Es muchísima información y todo lo tenían disponible en correo o en su CRM. Cuando nos plantean, oye, ¿cómo puedo ser más eficiente? Uno, porque de pronto las pymes, la gente tiene mucha rotación. Entonces dice, oye, viene un ingeniero capacitado y de pronto lo tengo que llevar hacia esta empresa, pero me desatiende algunas cosas que yo tengo que moverme muy rápido. Entonces, ¿qué hicimos con esta empresa? Primero, lo vinculamos con una universidad en el sentido de que pudiera recuperar o atraer ese talento de ingeniería mecatrónica. Digamos, al ingeniero que tenía todas las debidas calificaciones, lo dejamos en el taller. ¿Para qué? Justamente con uno de nuestros socios le pusimos, y como ustedes a lo mejor sabrán, en muchas de estas empresas tienes que ir con lentes de seguridad. Entonces iba el vendedor de esta empresa, microempresa, se llevaba recién egresado con unos lentes, pero tenía una conexión vía videoconferencia. Entonces llegaban a la planta, le daba doble clic y se enlazaba directamente con el ingeniero que estaba en el taller. Entonces el ingeniero lo iba guiando en tiempo real y el cliente obtenía un resultado más favorable, porque no era de llegar y, bueno, no sé, déjame ver qué tiene, y sacaban el motor, sacaban la pieza y regreso en 3 días y te aviso. No, ahora en tiempo real la persona le iba guiando. Y es más, utilizamos la inteligencia artificial a través, por ejemplo, de Amazon Q, en el sentido de que todo ese repositorio, todo ese knowledge que existía en esta microempresa, cuando el ingeniero veía el motor o veía cuál era la posible falla, él tecleaba eso y le daba respuestas. Entonces esta persona, este ingeniero recién egresado, estaba haciendo esas pruebas en tiempo real y muchas de ellas resultaron en un 40 o 50% de efectividad. Entonces el cliente se quedaba de, wow, oye, qué bueno, antes te tardabas 3 días, ahora me estás diciendo cuál puede ser esa falla. Sí, bueno, pues adelante, llévatelo y me dices qué sucede. Entonces esta empresa, con un proceso, voy a decir, tan trivial, se afectó en productividad, pudo traer más talento y quedó convencido porque los costos eran relativamente muy bajos. Entonces ahí es donde empiezas a ver el poder que tiene en una micro este tipo de tecnología y esta visión. Claro. Osvaldo, ¿y típicamente quién es el primero que se acerca, digamos, a ustedes en términos de la búsqueda de soluciones o cómo funciona? Porque a lo mejor alguna pequeña empresa que nos está escuchando dice, bueno, ni siquiera sé cómo plantear la pregunta y cómo llego a ellos, ¿no? A lo mejor tengo alguna necesidad, pero ¿cuál es ese primer paso o cómo se da? Claro, bueno, es algo variado desde una perspectiva o experiencia que hemos tenido, más sin embargo todo tiene un común. El común es que quiero ya usar la nube, ya he escuchado hablando de pymes, de repente es que mi compadre ya se subió con su empresa o la empresa de al lado, ¿no? Entonces quiero estar generando, y hay veces que nos toca, dependiendo dentro del rango de empresas, de pymes, hay quienes directamente hasta el dueño, el fundador, se acerca con nosotros, y hay veces que ya tiene su área de sistemas y se acerca el de sistemas, ¿no? Más sin embargo se vuelve muy interesante porque tenemos que estar intercambiando de interlocutores en la conversación, ¿no? Desde cómo
lo llevas un problema porque el de sistemas te dice, oye, yo quiero subir el servidor, porque se cae a cada rato, ¿no? ¿Cómo lo llevas con la parte financiera, ¿no? La consecuencia que se cae ese servidor y toda esta parte y justificar esos gastos, ¿no? Entonces, esa primera interacción llegan con un tema de decir, oye, ya quiero usar la nube, ya es más, ya el dueño me dijo, el consejo me está diciendo que ya tengamos que hacerlo, ¿no? Y en algunos casos, cuando ya tienen muy claro el problema, nos ha tocado también empresas así como el ejemplo que comenta aquí Carlos, que están más maduras en el sentido, ya llegan con un problema también específico. Sí, o sea, por eso digo la ambigüedad o la variedad, no, al día de hoy no he visto un patrón exactamente que todos llegan con lo mismo, ¿no? Pero sí partiendo de que saben que con la nube van a resolver, independientemente si su necesidad o su pain es muy específico o muy ambiguo, simplemente porque el vecino de al lado ya se subió a la nube. Claro. Elizabeth, en la experiencia de ustedes y en la tuya, ¿hay alguna, digamos, dentro de las pequeñas y medianas empresas que son las primeras en acercarse, pienso en el sector de la manufactura o minorista, etcétera? ¿O es en general todas se van acercando más o menos con la misma velocidad e inquietudes? Te diría que sí, podría decirte, Rodrigo, que es como, la verdad, ahorita ya no hay industrias que digas estas, pero podríamos hablar, por ejemplo, de retail, podemos hablar, por ejemplo, de cross industry, ¿no? Donde ya vinculas varios giros, varias industrias. Podríamos hablar también, por ejemplo, de lo que es el área turística, podríamos hablar también de estas pequeñas empresas que tienen sucursales y que es muy variado, ¿no? O sea, desde un despacho contable, un despacho legal, una cadena de tintorería, la parte de abarrotes pequeños, incluso movilidad, ¿no? Flotillas de taxis, grandes flotillas, gaseras, o sea, es muy, muy, muy variado, pero sí te diría que pues un poquito más son esas empresas que dicen, necesito avanzar porque ya los grandes ya vi cómo fueron, ¿no? Entonces necesito esta ayuda y los servicios de nube para empezar a subirme al tren, siento que me estoy quedando. Claro, Manuel, ¿y qué tanto estás viendo saltos de rana? Es decir, empresas que a lo mejor habían quedado que ni página de internet tenían y pueden saltar, si sí lo logran o realmente tienes que ir más o menos por orden y decir, bueno, pues primero tener tus datos, digamos, en una base de datos digital, luego ya puedes ir a la nube y luego a partir de ahí puedes tener distintas soluciones. ¿Cómo lo has visto? Y bueno, en nuestra experiencia, que nosotros trabajamos con los socios de negocios y los partners que van hacia los clientes, lo que hemos visto es que sí, una buena práctica es justo ir paulatinamente, ¿no? El salto de rana, como dices, puede llevar muchos choques, ¿no? Y se pueden romper en el camino. Entonces creo que la recomendación es justo llevar un pad, generar, tanto con AWS, con el partner y con nosotros, un camino hacia donde el cliente puede ir escalando gradualmente. Dependiendo también del foco de negocio del cliente, puede escalar tan rápido como él quiera, ¿no? Y también de cómo ellos invierten el tiempo, deja tú el dinero, el tiempo y se convenzan de que la nube y que todas estas estrategias en conjunto los puede ayudar a escalar mucho más rápido, ¿no? Son mucho más flexibles, lo cual nos da un rango de movimiento mucho más grande, pero yo creo que sí el tema de tener como un camino trazado y hacer un plan, una proyección, creo que es mucho más sencillo y evitamos un tema de choque y un tema de caídas, ¿no? De Claro. caídas del cliente, pues. Carlos, recientemente estuvieron en un evento, ahora lo platicamos antes de comenzar, allá en Miami. ¿Cuáles son los puntos hoy centrales, digamos, que está impulsando AWS con sus partners? En la parte, obviamente, de pequeñas y medianas, ¿en qué momento estamos en este 2025, casi llegando a la mitad? Claro, pues mira, de los puntos más demandados y coinciden con mucho de la parte de las tendencias, primero es la seguridad. Y más en las pequeñas y medianas empresas, nos han tocado de pronto colaborar con muchos organismos en donde estos emprendedores a veces ni correo electrónico tienen. Y esto es muy relevante porque también otra empresa, se dan mucho los partnerships, inclusive para verificar que la empresa con la que quiero contratar sea formal desde el punto de vista digital. Y comentabas tú, hay veces que las empresas todavía no tienen página web, algunas sí las tienen, pero no tienen ni correo electrónico, dominios. Entonces, digamos, partimos de ese, puede ser trivial, pero desde que tengan su dominio, que los mecanismos con los cuales protegen la información, no nada más de ellos, sino de sus clientes, sean seguros. Entonces, la primera tiene que ver con el tema de seguridad.
La segunda, la transformación digital enfocada a casos de uso. Y sí, la inteligencia artificial generativa está tomando mucho de eso, sobre todo por temas de productividad, por temas de hacer las cosas mucho más rápido. Empresas que empiezan a desarrollar temas, voy a decir, SaaSificar para poder tener acceso a más clientes, despachos contables, legales, que empiezan a utilizar y a colocar nuevos modelos de consumo. Entonces, digamos, estas dos grandes tendencias, la seguridad, la inteligencia artificial, son algo de lo que platicamos mucho justamente allá en nuestro evento. Claro, ahora les quiero pedir que presuman cuál es el caso, digamos, puede ser de inteligencia artificial o no, pero en donde la tecnología le hizo la gran diferencia a una pequeña empresa o mediana empresa. Comienzo contigo, Elizabeth. ¿Cuál es ese caso que presumes cuando quieres convencer a alguien y decirle, oye, mira este ejemplo, esto funciona muy bien? Claro que sí. Bueno, pues les quiero contar acerca de un cliente que tuvimos, pues que será hace más o menos un año y un poquito más. Ellos tenían alrededor de 4 talleres mecánicos, ¿no? Entonces, ellos decían, bueno, es que justo apenas me dio uso el correo, ¿no? Apenas me dio hago esto, pero ¿qué crees? Es que mi hijo, o sea, el dueño de la empresa me decía, es que mi hijo está estudiando todo lo que es ingeniería en cómputo y sabemos de la nube y me está diciendo que nos vayamos para allá. Exacto. Entonces, cuando llegan con nosotros y vemos, oye, ¿qué haces? ¿Cómo es tu negocio? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde guardas la información de tus clientes? Ah, pues mira, la tengo en un Excel. Ok. Oye, ¿y de tus proveedores? También en un Excel. Ok. Oye, ¿y cómo gestionas estas citas, no? Para recibirlos en tus talleres, porque de repente, pues, podrías tener más aflujo acá, o sea, dependiendo. ¿Cómo sabes cuánto se tarda qué? ¿Cuánto se tarda qué exactamente? ¿Y con cuántos recursos cuentas, no? Porque el ingeniero mecánico que está atendiendo y que quizá sea tu especialista, pues, ¿cómo vas a saber o a distribuir? Cuando llegan con nosotros y vemos toda esta data en bruto, porque así le decíamos, era data en bruto, y eran un montón de legos desordenados. Nuestro trabajo fue irlos poniendo en orden. ¿Para qué? Para darles un sistema de comunicación efectiva y rápida con el que pudieran comunicarse con sus clientes. Realizamos un chatbot, por ejemplo, muy simple, y el chatbot estaba comunicado hacia la información de estos talleres, de estas sucursales, para saber dónde había espacio y conforme a la ubicación geográfica, a qué taller te quedaba mejor, ¿no? También dependiendo del problema. Mandaban fotos, daban una descripción pequeña de lo que tenía el auto y entonces ya podían comunicarse. Algo que también les brindó mucha agilidad es la parte de comunicación con proveedores. ¿A qué refaccionarias les estás comprando? Y sabes muy bien entonces qué piezas, en qué precio y cómo llegar al inventario, ¿no? Entonces ya sabían ellos cómo colocar a los clientes en un menor tiempo, la atención se volvió increíble. Ese pequeño chatbot hizo la diferencia versus su competencia, ¿no? Con otros talleres de la zona, porque es una de las zonas donde hay varios, ¿no? Entonces, esto les dio este diferenciador, ¿no? Y luego, cuando hablamos de esta vinculación hacia sus proveedores, prácticamente ellos ya tenían un inventario sin tener el inventario, ¿no? Porque los proveedores lo tienen, simplemente era cruzar y unir los puntos. Esto nos dio les dio a ellos esta ventaja competitiva. Después empezamos a ver de que, oye, ahora yo quiero meter mano pues a mi consola de AWS, ayúdame. ¿Qué crees? Amazon tiene programas de certificación e incluso capacitación gratuita. Ven, en las oficinas te hacemos un taller, podemos ir a las oficinas de Amazon. El ecosistema de Amazon es muy cercano y así se sintieron. Empezamos con pues es que soy un taller mecánico, ahora tengo mi inventario, tengo un chatbot, ya puedo hacer, incluso ya están metiendo ahorita Amazon Connect para poder tener un agente, ¿no? Y vincular la parte de tener telefonía y atender esa parte. Entonces, ese es un gran caso que tenemos y digo, podría mencionarte muchísimos, pero ese me encanta porque salió prácticamente de correo hasta llegar a tener un e-commerce y una parte administrativa totalmente inteligente. Qué interesante ejemplo. Manuel, ¿cuál es el caso que presumes? Pues mira, nosotros, en el caso que nosotros tenemos más avance, bueno, primero hay que decir que trabajamos directamente con el partner, ¿no? No trabajamos directamente con los clientes, que muchos de los partners también pertenecen al segmento, ¿no? De SLB. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Crecerlo hasta que desarrollen todo el potencial, el superpoder, ¿no? Que siempre mencionamos que ellos tengan para que puedan ir con los clientes a vender nube. Uno de los casos que de hecho lo presentamos en el Summit, ¿no? Que acabamos de ir, es un partner que ya vendía nube, pero que estaba no empezando, pero que sus ventas eran normales, ¿no? Se acerca con nosotros, lo firmamos y empezamos a crear un plan de desarrollo. Habilitamos a la gente comercial, a la gente de ventas para que ellos pudieran ir al mercado a vender AWS.
habilitamos a toda la parte técnica, con certificaciones, con immersion days, laboratorios, para que ellos de viva voz, ¿no? y puedan ver cómo funciona la nube. Y lo fuimos escalando. Tenemos nosotros en TDCinex un ATP, que somos certificados para entrenamiento. Nosotros les entrenamos a su gente en todo el tema de certificaciones. E incluso los invitamos a eventos de segmentos, ¿no? Estuvimos en el Amazon Connect hace poco, en el tema de retail. Entonces fuimos dándole herramientas, y hoy por hoy es un partner que ya tiene más de 200 clientes de SMB, que ya está escalado en todo su negocio, y creo que es un claro ejemplo de cómo es justo el par, ¿no? Se puede acompañar. Osvaldo, ¿cuál es el caso que presumes? Perfecto, bueno, pues como decían, existen diferentes casos, ¿no? Que podemos generar, pero siempre de repente hay unos que dejan mucha enseñanza, ¿no? Y parto, antes de mencionar el caso particular, parto de algunos temas principales con los cuales iniciamos, ¿no? Donde nos enfocamos en mejorar o optimizar sus operaciones. Eso fue como básico, cómo optimizamos tus operaciones. ¿Para qué? Para que tú seas más competitivo en tu sector, como tal, y sin gran inversión, ¿no? O sea, ese fue como dicen, el panorama de este cliente, donde comenzó una empresa de logística, comenzó donde tenía que estar, empezaba a crecer, pero empezaba a tener esos sistemas operativos de estar con la aduana de tal país, toda esta parte, operaciones 24/7, y de repente era difícil de sustentar sus operaciones, decir, oye, es que voy empezando, pero no puedo tener ingeniero en todos lados. De repente tenía que hacer sus aplicaciones, que en las cuales ofrecía sus servicios a aquellos, tenía que hacer mantenimiento. Oye, pues necesito tener un ingeniero a tal hora, porque pues normalmente conocemos que las ventanas de mantenimiento a veces se hacen, no, pues a las 12 de la noche, donde está más baja la carga, pero bueno, por su tipo de operación dices, a las 12 de la noche, ¿de qué país? ¿No? O sea, tengo en el otro, como esta parte. Entonces, generamos diferentes esquemas de arquitectura, diferentes ciclos que llevamos a incorporar ciclos de DevOps, donde lo llevamos no solo a subir su aplicativo y ponen un servidor, sino que generamos arquitecturas multiregión en todo AWS, generamos optimizamos tus procesos de actualizaciones, toda esta parte, y sobre todo capacitamos y habilitamos a tu fuerza, a tu equipo técnico de ingeniería, para poder generar estas integraciones. ¿Y qué crees? No solo ya no tuviste la necesidad de generar estas ventanas de mantenimiento, sino ya no existen. Voy a ponerlo de esta manera. ¿Por qué? No es porque no le den mantenimiento software, sino que a través de estos ciclos y a través de esta transformación de arquitectura, de llevarla a un tema de serverless y totalmente gestionado, y implementar ciclos adecuados, te permitió estar haciendo esas actualizaciones y estas continuas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando querían generar una nueva actualización, además de esta historia que te platico de a las 12 de quién, pero no se me va a enojar de acá, toda esta parte, tardaban meses en liberar nuevas actualizaciones, y esas actualizaciones eran de ese tamaño, y ¿qué crees? Muchas veces tenían que hacer el rollback. ¿Por qué? Porque no fueron tal cual se efectuó un bug como tal. Ahora, al día de hoy, transformamos su operación para que todos los días estén haciendo actualizaciones, micro actualizaciones, porque ya no necesitan esa ventana de mantenimiento per se. Ya hay ambientes controlados y todo un ciclo en el cual nosotros los hemos asesorado para aumentar esa competitividad, generar más clientes, y sin necesariamente duplicar, voy a ponerlo de esta manera, la capacidad de gente con esta parte. Pues fantástico, la verdad. Tú nos platicabas el caso de esta compañía en términos de la reparación de máquinas, que bueno, pues es formalizar, digamos, un conocimiento que de repente se vuelve informal, y creo que con esos ejemplos la verdad es que es muy útil entender, digamos, y sobre todo ojalá que más pequeñas y medianas empresas vayan avanzando en la tecnología, porque además de formalizarlos, les va a dar puntos de datos muy concretos, pues realmente el país va a empezar a crecer de una manera muy distinta, y creo que es uno de los motores que se necesita. Así que qué bueno la labor que están haciendo. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Gracias. Rodrigo. Pues lo esperamos en el siguiente capítulo de este podcast con AWS, hablando de distintos ángulos de la tecnología en pues distintos momentos, y sobre todo con distintas aplicaciones, pero siempre pensando en el centro, el consumidor o el cliente, generando valor pues para el país y para todos los involucrados. Nos vemos en el siguiente.